Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en este día tan especial porque conmemoramos el 528 aniversario de un acontecimiento que en gran medida pudiéramos decir que fue el gran inicio de la globalización. Me refiero pues al descubrimiento de América. Entonces, señores, en el día de hoy, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días también a las teleaudiencias de los canales 29 y 24 que se incorporan con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Así es que vamos nosotros inmediatamente con los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nuestros temas se limitan a 3, pero hay, sin embargo, muchos otros temas que también tenemos que brevemente tocar. Hablaremos un poco del acontecimiento que conmemoramos, de la inauguración del 9º Congreso del PLD, el Congreso Doctor José Joaquín Vidó Medina, y de un caso, de un nuevo suicidio en Bonao, pero en este caso, este suicidio tiene otras aristas que han complicado un poco las cosas. Entonces, señores, lamentar, como lo ha hecho todo el país, el fallecimiento a los 89 años de edad de Ibelice Pras de Pérez, una intelectual, pensadora, dirigente político, militante, que influyó durante muchos años en la vida política del país, especializada en el área de la educación, pero ella influyó en todo el acontecer político. Ella fue incluso presidenta del Partido Revolucionario Dominicano en el momento en que era la principal fuerza pues opositora, y fue fundadora del Partido Revolucionario Moderno, PRM, partido que apoyó con todas sus energías. Y bueno, doña Ibelice también era columnista, de vez en cuando pues participaba en distintas entrevistas expresando sus opiniones. Desde luego que en el debate público su rol siempre fue de aportes, al igual que en su vida familiar. Nuestra solidaridad con toda la familia de la profesora Ibelice Pras de Pérez, con sus hijos, con su esposo Mario Emilio Pérez, con sus nietos, con todo el que se siente realmente apenado, triste por esta partida, pero a la vez muy orgullosos de la vida de Ibelice Pras de Pérez. Pero hay otros acontecimientos luctuosos, además de este fallecimiento de doña Ibelice, que se da por razones ya naturales de la vida. Hubo un acontecimiento, un accidente en el que murieron por lo menos ya 5 funcionarios o personas, entre ellos varios funcionarios del departamento aeroportuario, que regresaban desde Puerto Plata, y entonces a la altura de la autopista Duarte, en el área de La Vega, pues ahí fueron impactados por otro vehículo, circunstancias
que bien nos gustaría que se esclarezcan totalmente. Y entonces ahí murieron varias personas. Ahí fue que murió. En ese accidente fue que le ocasionó la muerte posteriormente al periodista José Torres, que era el director de comunicaciones del departamento aeroportuario, pero también falleció Eduardo Victoria Contreras, que era el director de tecnología, Luis Jaineris, Félix, que era asistente del nuevo director del departamento aeroportuario, el conductor del vehículo, Rafael Pan, también un militar que le acompañaba, el cabo Harler Fernando La Antigua, y creo que ha fallecido otra persona en este accidente. Ellos venían en un vehículo, en una Chevrolet Tahoe. Tengo entendido que el vehículo fue embestido y además se incendió. Y entonces todos sus ocupantes lamentablemente han fallecido. Desconozco si se trataba de un vehículo oficial. Sería importante hacer un levantamiento de todas las cosas que produjeron ese hecho, porque es la única manera de ver si se puede evitar que una cosa como esa, tan trágica, se repitiera. Estaban en Puerto Plata en ocasión de la visita del presidente Luis Abinader, que tenía distintas actividades. Entonces ellos estaban en cosas que correspondían al departamento aeroportuario. Así que nuestro abrazo a todas estas familias que sienten hoy un dolor, una pena realmente irreparable. Por otra parte, felicitar a Inés Aispun, que ha sido escogida como la nueva directora del Diario Libre, cuyo director actual, Adriano Miguel Tejada, renuncia, se retira a partir del día 20 de este mes, y entonces estará en la dirección a Inés Aispun, que era parte del equipo ejecutivo del Diario Libre desde hace tiempo, parte del equipo que ha estado al frente de este periódico junto con Adriano Miguel Tejada. Así que le deseamos todo el éxito a Inés Aispun. Creo que es una decisión acertada su designación como directora de este diario, y así como este proceso debe ser exitoso, deseo que todo lo que se discute alrededor de este medio importante resulte exitoso, porque es un medio que es parte ya de la tradición periodística dominicana, y creo que se ha labrado un sitial que lo hace prácticamente un medio imprescindible del quehacer cotidiano, del quehacer periodístico en la República Dominicana, y nuestros deseos es de que se fortalezca, que los procesos que discute, que los cambios que discute, que pudieran incluir incluso un cambio de propiedad, de propietario, pues todas esas cosas se den de manera exitosa. Entonces, señores, bueno, ¿qué motivó, para que veamos la paradoja de que cosas pequeñas a veces motivan grandes acontecimientos, pero cosas pequeñas que en esos momentos eran grandiosas? Porque quién diría que andar detrás de pimienta, de clavo dulce, de nuez moscada, podía producir
realmente lo que produjo. Y así fue porque tanto las especias como la sal en esa etapa, pues eran imprescindibles en esa etapa, digamos, del medioevo, eran imprescindibles para la vida cotidiana. No teníamos refrigeración, por lo tanto, la conservación era a partir de la sal. Entonces la sal era imprescindible y después no se habían desarrollado métodos y tecnología para una serie de cosas y de la única manera prácticamente que se podían tolerar algunos alimentos eran con estos condimentos. Y entonces, si usted no lo tenía, como no lo tenían los europeos, tenían que buscarlo en las Indias Orientales. Y eso fue lo que permitió el descubrimiento de América, porque habían básicamente dos rutas a través de las cuales los europeos iban a buscar estas especias a las Indias Orientales. Entonces, una de estas rutas era la que se abordaba por Constantinopla, por lo que hoy es Turquía, y el estrecho del Bósforo. Esa ruta del estrecho del Bósforo en Constantinopla la dominaban los venecianos, y había otra a través del canal de Suez que la dominaban los genoveses. Con el avance de la religión fundada por Mahoma, el Islam llegó a convertirse en una religión tan poderosa que a partir de ella también se articuló un imperio que fue el Imperio Otomano. Ese imperio conquistó a Constantinopla y entonces ahí se la puso en China a los europeos para usar esta vía del Bósforo para ir a las Indias Orientales, y a partir de ahí entonces viene la decisión de experimentar por otra parte, porque los impuestos que se le establecieron a estas rutas eran prácticamente insoportables. Era insoportable. Entonces, en búsqueda de esos nuevos caminos es que se produce este acontecimiento. Después que este marino genovés, que fue Cristóbal Colón, pues trata de convencer a todas las cortes europeas. Esto no fue un proyecto español. No fue un proyecto español. Terminó siendo, por coincidencia, un proyecto español, y terminó siendo el proyecto que convirtió a España en un imperio. Porque, en principio, toda la planificación era una planificación con Portugal, hasta que el rey de Portugal y sus principales asesores vieron que el proyecto era una locura. Era una locura, que lo iba a asumir en unos gastos que no tenían ninguna garantía de retorno. Entonces, ante el fracaso de su proyecto auspiciado por Portugal, los colones, Bartolomé y don Cristóbal, tratan de hacerlo un proyecto inglés. Su hermano Bartolomé viaja a Inglaterra en unas peripecias terribles en las que incluso es apresado, pero después consiguen presentarle el proyecto a Enrique VIII y le pareció que también eso era una locura. Y entonces
se lo presentan también a la corona francesa y la corona francesa termina que eso no es factible. Eso no es factible. Y entonces, un reino que estaba dividido que era el reino de Castilla y Aragón, pero que además tenía encima la guerra contra los árabes, es el que termina apoyando este proyecto que concluyó con uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido la humanidad, de mayor trascendencia, de mayor influencia, que fue el descubrimiento de América y la transformación entonces de la vida de todo este hemisferio que antes tenía unos pobladores. Se habla de que en el hemisferio habían unos 100 millones de pobladores antes de que llegaran los europeos. Habían dos grandes imperios que fueron derrotados, sometidos a la obediencia. Se diezmó rápidamente la población aborigen y entonces vino la traída de negros esclavos, y en principio era un proyecto español, pero con los años entonces todas las potencias europeas quisieron tener una influencia en ultramar, y ahí vino toda esta situación que terminó creando la composición actual de América y del Caribe. Entonces este es un acontecimiento que hay que verlo en función de su trascendencia, y desde luego que empujó todas las otras revoluciones posteriores que tanto desarrollo han acabado dándole a toda la humanidad. Entonces, señores, miren, quiero hablar un poco de lo que ocurrió ayer en la inauguración del Congreso del Partido de Liberación Dominicana, el Congreso doctor José Joaquín Vidó Medina. Lo primero es que el PLD, pues de manera muy inteligente, trató de que el escenario PLD no fuera perturbado absolutamente por nada, que ningún otro acontecimiento desplazara las ideas que querían dejar sentadas sobre el acontecimiento que inauguró ayer el Partido de la Liberación Dominicana. Querían comunicarle al país que el PLD es un partido orgulloso de sus logros, pero también crítico de sus errores, y que está en disposición, que ha iniciado un proceso de revisión para ver todas las cosas en las que ese partido falló, que llevaron a los electores a buscar otra opción, y en ese proceso producir una renovación de ese partido, y entonces relanzarlo. Se entendía que este iba a ser el escenario para el PLD dar respuesta al discurso que pronunció el presidente Abinader el pasado jueves, pero parece que en ese partido se entendió que era un error usar ese escenario para esos fines, porque entonces este hecho coyuntural iba a desviar toda la atención de los objetivos del Congreso. Entonces, lo que hicieron fue que lo de ayer era Congreso, lo de ayer era renovación, lo de ayer era autocrítica, lo de ayer era lo de un partido que ha asimilado un mensaje que le ha dado la sociedad, que no solo habla cuando elige, sino también habla cuando te rechaza. Y en esos casos siempre
siempre hay un mensaje. Y decidió que en otro escenario, técnicos del Partido de la Liberación Dominicana que estuvieron en el equipo económico y estratégico del gobierno del presidente Danilo Medina se ocuparan de responder algunos de los planteamientos que ha hecho y de los enfoques que ha hecho el presidente Abinader. Entonces ahí evidentemente que el escenario PLD y el mensaje que el PLD quería dejar establecido no fue distraído por ningún otro acontecimiento. En otras palabras, lo que el PLD dijo ayer, lo que el PLD demostró ayer es que es un partido con su propia agenda, que nadie le traza su agenda, que ellos tienen su propia agenda, que ellos escogen sus momentos para cada cosa. Creo que es importante porque una de las cosas que nos son imprescindibles para poder seguir hacia adelante es el mantenimiento de un sistema de partido fuerte. Y más que nada cuando el mundo y cuando el país viven en una crisis que uno no sabe en lo que pueda desembocar. Uno no sabe en lo que pueda desembocar. Y cuando uno advierte que hay muy buenas intenciones para enfrentar las situaciones, pero con buenas intenciones no se supera solamente una crisis. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha estado haciendo el presidente Abinader. Ahora este fin de semana, en un mes estará listo el nuevo plan de relanzamiento de Puerto Plata. El relanzamiento de las terrenas. El presidente le pidió a la gente de las terrenas que enumeraran todos los problemas de la terrena para resolverlo de una vez y por todas. Pero antes había llegado la hora de Pedernales. Había llegado la hora de Pedernales y el compromiso con una serie de obras de infraestructura en Pedernales. Y antes le había llegado también el turno a Santiago de los Caballeros. Entonces, uno ve todas estas cosas plausibles porque son esperanzadoras. Son esperanzadoras. Y yo creo en que el optimismo es parte del éxito. Es decir, el salir de una crisis es creer que vamos a salir de ella. Ya el creerlo y el enfocarnos hacia situaciones que nos llevan a superar la crisis es positivo. Pero eso no obvia que haya una realidad en la que haya que estar aterrizado. Cuando usted va y dice, venga acá, y todos estos compromisos, ¿con cuál realidad presupuestaria son que se están asumiendo? Entonces, vemos que con una realidad presupuestaria muy precaria, e insisto que un gobernante que está administrando una crisis le está hablando al país como si él estuviera en una situación de normalidad y está creando expectativas como si fuera una situación normal. Es decir, está asumiendo compromisos que pudieron bien formar parte de su agenda sin el COVID, pero que han sido compromisos que han sido totalmente trastocados por una nueva agenda. Y esa es una agenda de crisis. Entonces, cuando usted va y ve en el fondo de las cosas, hay un compromiso de hacerlo todo, de cambiarlo todo, pero no hay un chele para cambiar nada. No hay un peso que no sea prestado en lo inmediato para poder hacer absolutamente nada. Entonces, eso crea unos límites. Fíjense la visión que se tiene, por ejemplo, sobre Cámara de Cuentas, que es una institución que debe asumir su rol. Debe asumir su rol, debe auditar a todas las instituciones, etcétera, cumplir con su rol.
¿Qué es lo que ha impedido que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana cumpla con el rol que tiene establecido desde que se creó esa institución junto con la República? Las limitaciones de recursos que ha tenido la Cámara de Cuentas. Perfecto. Llegó el momento de que vamos a tener una nueva Cámara de Cuentas que va a cumplir con su rol, que va a ser la Cámara de Cuentas que va a escoger, la nueva Cámara de Cuentas que va a escoger después que el presidente produjera este discurso desconsiderado totalmente contra un suprapoder del Estado como el que hizo. Pero bueno, miremos hacia el futuro, que lo bueno es lo que viene. Entonces, cuando vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo nuevo, vemos que en el presupuesto de la Cámara de Cuentas es el mismo de siempre. Y el mismo de siempre quiere decir que será menor presupuesto porque está, digamos, diezmado por la inflación. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar una Cámara de Cuentas que va a cumplir con su rol cuando el presupuesto que le estamos asignando es el precario que le ha impedido cumplir con su rol? Entonces, la cosa no basta solamente con buenas intenciones y con anuncios. Y todos estos anuncios, todos estos compromisos que se están haciendo de transformaciones, de que se va a hacer, que se va a virar, que se va a tornar, uno sabe que cuando llega la hora del aterrizaje, las disponibilidades son escasas. Y eso debería estársele planteando a la gente para que las expectativas que tengamos todos sean las expectativas de una etapa de crisis, que no haya un desborde de expectativas en una etapa de crisis en la que muchas cosas que necesitamos, que creemos importantes, tal vez no la podamos ir teniendo de inmediato porque los recursos con los que vamos a manejarnos en esta crisis tienen la prioridad de la salud, sobre todo de la salud, y de ir propiciando cierta reactivación económica. Entonces, en medio de todo esto, señores, mantener un sistema de partido estable es clave. Ojalá que no solo el PLD, sino todos los partidos del sistema político dominicano usen esta coyuntura para fortalecerse, para buscar una nueva apreciación en el escenario político, para entusiasmar a los jóvenes a que se liguen a la actividad política y vengan a renovar la actividad política. Y yo creo que lo que se presenció, lo que se vio, es un buen inicio. Y es un inicio esperanzador porque hay un sentido autocrítico que luce sincero. Cuando se expresaba el expresidente Danilo Medina sobre la visión autocrítica, las propias críticas que él externó, dijo que no son críticas de las que él está responsabilizando a nadie. Ahora, que cada quien, empezando por él, tienen que preguntarse qué errores cometieron, en qué fallaron hacia el futuro inmediato. Y las informaciones que ofreció Juan Temístocles Montaz sobre lo que ha significado el PLD en términos de desarrollo económico y social de este país, están ahí. De manera que yo creo que ha sido muy positivo, no solo los discursos, la actividad como tal, sino también el tino que tuvieron de que ese escenario no fuera un escenario que se desviara hacia otro objetivo que no sea lo que ellos querían proyectar. Y creo que realmente lograron llevar el mensaje que se planteaban. Quiero hablar brevemente de una situación que se está dando en la provincia de Monseñor Noel, en Bonao.
En Bonao apareció muerto junto a una tumba un abogado que se llamaba, un comunicador y abogado, él tenía programa de televisión, se llamaba Andrés Estrella. Andrés Estrella, el abogado y comunicador Andrés Estrella, apareció muerto junto a la tumba de un ex compañero de él, de oficina, que también era abogado, apellido Tolentino. Entonces, esto se ha complicado porque si bien es cierto que hay una carta en la que Estrella da a conocer su decisión de quitarse la vida, y hay muchos testigos de que Estrella habría entrado en una situación de depresión tras la muerte de Tolentino, que falleció hace como 2 meses de COVID-19, y que era una persona muy cercana, era una especie de compañero de vida de Estrella. Entonces, a partir de la muerte de Tolentino, Estrella entra en un proceso de depresión y de vez en cuando acude ante la tumba de Tolentino tomando tragos. Solía visitar la tumba de Tolentino hasta que se produjo este acontecimiento. La última persona que vio a Estrella fue el padre del señor Tolentino, y dice que Estrella ese día estaba muy embriagado. Él lo notó muy embriagado. El señor se llama Juan Miguel Tolentino, que es el padre del abogado Tolentino, que a su vez era un compañero de oficina, pero parece que también de vida, de Estrella. Entonces, él le dice al padre de Tolentino, a Juan Miguel Tolentino, que él va a visitar la tumba de Tolentino. El padre le dice, pero me gustaría ir contigo. Y dice, no, yo quiero ir solo. Y él se queda preocupado porque sabe que Estrella está borracho. Pero además, Estrella había adquirido una pistola ilegal con un peluquero. Había adquirido una pistola ilegal, y también hay testigos de que adquirió esa pistola ilegal y había estado en varios sitios ese día, y en varios sitios lo vieron en esa situación de embriaguez. Entonces hay todo un cuadro más o menos claro de suicidio. Pero se complica porque Estrella entonces tenía un conflicto con el comandante regional sur de la policía. Tenía un conflicto con el coronel José Claudio Poché Valdés, porque este coronel, todo lo que dicen en Bonao es que había reducido la delincuencia. El modo de vida de Estrella como abogado era sacar delincuentes que eran apresados por la policía. Incluso Estrella tenía su oficina frente al destacamento policial y entendía que este señor estaba interfiriendo en su trabajo, porque una de las cosas que permitían sacar a los delincuentes eran las fallas técnicas de la propia policía y del Ministerio Público a la hora de elaborarle los expedientes. Parece que todo eso le perturbaba, y entonces él empezó a desarrollar una campaña de ataques contra este comandante regional de la policía. Y entonces, como con él era que tenía un conflicto público, al él aparecer muerto, evidentemente que alguna gente asocia esto al conflicto público. Yo sé que se ha dispuesto de una comisión especial para investigar todo esto. La policía incluso ha trasladado al comandante regional sur,
y tanto el DICRIN como el Ministerio Público, una comisión desde Santo Domingo, ha estado en las indagatorias para que todo esto quede claro y la población no tenga la percepción de que hubo una cosa ahí que no se investigó bien en relación con ese hecho tan lamentable donde apareció esta persona. Si fue un suicidio, es el tercero que vemos así, más o menos con esas connotaciones, porque está el del coronel paracaidista, Martínez, está el caso del joven del empleado de Haciendas y estaría este caso del abogado Estrella. Cambio y fuera.